buen día. Vamos a empezar ya con el capítulo número 2, donde vamos a empezar a conocer un poco más acerca de cuál es la esencia de Dios. Con el paso de los años, el hombre pierde la capacidad de asombro que tenía en su infancia. Toda mamá llega a desesperarse con los interminables ¿por qué es? Que le plantean sus niños pequeños. Mamá, ¿por qué es roja esa flor? ¿Por qué ya salió el sol? ¿Por qué murió mi abuelita? Y es que el niño, sin darse cuenta, no hace más que poner de relieve el principio a partir del cual se explica toda la realidad, principio que los filósofos llaman de casualidad, y que se enuncia diciendo que todo efecto tiene una causa. Este principio nos lleva a Dios. En el universo existen muchas cosas, a unas suceden otras, pero nada ocurre sin que algo lo cause. Los chocolates no desaparecen de su caja a no ser que los dedos de alguien se los lleven. Un cedro no brota del suelo si antes no cayó ahí una semilla. Un huevo fue puesto por una gallina y esta provino de un huevo anterior. Y así, si nos remontamos a los orígenes de la evolución del universo físico, 1.000.000 de años o 1.000.000.000 o lo que la ciencia estime, llegaremos a un punto en que no cabrán más que dos posibilidades. La primera es que esta sucesión de cosas sea infinita, es decir, que la gallina preceda un huevo, a este una gallina y así sin fin. Pero esta explicación no explica nada. Una serie infinita de ruedas dentadas que muevan las manecillas del reloj no me explica por qué, de hecho yo estoy viendo que se mueven. La otra posibilidad es que un principio sin nada que a él lo mueva haya puesto todo en marcha. Un principio sin principio tuvo que echar a andar las cosas o no habría un universo. De la nada, nada sale, y el que lo niegue se equivoca. Los árboles vienen de las semillas y estas de los árboles. Los bebés vienen de sus padres y estos de los suyos. Pero tiene que haber un punto de partida. Ha de haber un principio no hecho por otro, a riesgo de que no hubiera nada. Y como resulta que sí hay, debe haber un principio que haya existido siempre. Un principio sin comienzo. Ha de haber una causa con poder e inteligencia sin límites, origen de cuanto existe. Esta causa incausada existe y es exactamente aquel a quien llamamos Dios. Él existe por naturaleza propia sin que nadie lo haya creado, habiendo él creado todo. Por eso la respuesta al niño preguntón o al adulto que razona es sencillamente: todo existe porque lo hizo Dios, y a Dios nadie lo hizo. Él existe desde siempre y para siempre. Ahora bien, ya tenemos en nuestra consideración la existencia del ser primero, de Dios. Inmediatamente surge la pregunta, ¿pero cómo es Dios? ¿Seremos capaces de escribirlo, es decir, de encerrarlo en unas palabras que nos expliquen su naturaleza? Veámoslo con calma. Así como desde la escuela elemental aprendimos que el concepto de animal racional define la naturaleza del hombre y sirve para deducir sus otras propiedades, ser libre, poder adquirir virtudes, etc., nos planteamos ahora si habrá en Dios una cualidad que sea la primera y de la que se deriven todas las demás. En otras palabras, ¿podemos definir a Dios? Si hay alguna cualidad que lo defina, esta no podría ser limitante, pues Dios es causa de infinitas perfecciones. Por tanto, Dios tendrá que definirse a partir de aquello más común y primario a todo ser. Estupendo, podríamos decir, pero ¿qué es lo más común y primario a todo ser? No nos costará demasiado trabajo aceptar que esa cualidad es precisamente que tiene el ser. Dios es, pero no por tener el ser recibido, sino que es por esencia, con imposibilidad radical de no ser. Este razonamiento filosófico encuentra su confirmación en la Escritura cuando Dios, a la pregunta de Moisés, le revela su nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién diré que me envía? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que es. Esto dirás al pueblo: el que es me envía a vosotros. Diariamente verificamos que las criaturas no poseen el ser necesariamente. Hace 15 años mi pequeño cachorro no era, y dentro de 15 años tampoco será. Las flores de la primavera desaparecen en el invierno. Hoy han nacido niños que habrán muerto en el siglo XXI. Y es que tienen el ser recibido de otro. En último término, como hemos dicho, de Dios. Dios en cambio existe por sí mismo, es el ser sin limitación. Todo aquello que es algo, bondad, sabiduría, poder, se encuentra en él. Yahvé es el nombre propio de Dios.
el que define su esencia o naturaleza. Es el nombre que le reveló a Moisés, tan grande que los judíos no se atrevían a pronunciarlo. Como dijimos, significa el que es. Él es con necesidad absoluta y de esa cualidad sin limitación se derivan todas sus demás perfecciones. Luego de afirmar que Dios es el ser por esencia, aquel que se define como el que es, ¿qué otras perfecciones podremos atribuir a Dios? Empezaremos por una un tanto difícil de comprender. Dios es espíritu. Decimos que Dios es espíritu en primer lugar porque el modo más perfecto de ser es el espiritual. Para entender lo que significa espíritu, tenemos que hacerlo pensando en su opuesto, lo material. Hay seres espirituales y seres materiales. Estos últimos nos resultan mucho más cercanos que los primeros, tan cercanos y familiares que tenemos que hacer un esfuerzo para considerar que no son los únicos tipos de seres que existen y que tampoco son los más importantes. El delicioso bocadillo que tengo frente a mí o el hermoso color rojo de la rosa del jardín son seres materiales, físicos. Los veo, los huelo, incluso algunos los como, los asimilo a mi organismo que es también material. Pero Dios no es material. Dios es espíritu absolutamente puro. Y aquí está la dificultad. No puedo imaginarme un espíritu y menos al espíritu infinito. Porque para tener una imagen de algo requiero de su previa captación por los sentidos, y estos solo captan lo material. Lo que sí puedo hacer es un acto intelectual, especulativo dirían los filósofos, cuando intento pensar un poco más sobre Dios. Dios supera y sobrepasa la realidad del mundo, más aún, es completamente distinto de la realidad del mundo, más grande, más poderoso, más misterioso. Se halla también por encima del tiempo y de la historia. En definitiva, Dios supera todas las posibilidades nuestras de representación, de nuestro lenguaje y de nuestro conocimiento. Que Dios sea espiritual quiere decir también que no está solo cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, y además presente en todas las cosas. Dios está en cada una de nuestras células y en cada impulso eléctrico de nuestro cerebro, y está también en el espacio que existe en cada una de nuestras células y en los relámpagos que cruzan el firmamento. Podemos encontrarlo en el acontecer ordinario de la vida y también en el extraordinario, así como en cada realidad de la naturaleza y de modo particular en el encuentro con otros hombres. Él lo penetra todo, lo abarca todo y lo gobierna todo. Nada escapa de sus manos. En Él vivimos, nos movemos y somos, dijo San Pablo hablando de su presencia del Dios Espíritu en nosotros. Decir que Dios es Espíritu significa, pues, el insondable misterio de la íntima cercanía y de la absoluta trascendencia entre Dios y sus criaturas, porque el Espíritu lo penetra todo y sin embargo no se confunde con aquello que no es Él. Dios no es el hombre, ni tampoco la naturaleza, como dicen algunos ecologistas. La concepción de Dios se opone rotundamente a cualquier concepción del mundo que afirme que la materia, lo visible, lo medible y verificable, las necesidades e intereses de los hombres constituyen la realidad originaria, fundamental e incluso única, como ocurre con el materialismo de nuestros días. También por eso la confesión de Dios como espíritu puro tiene consecuencias prácticas muy significativas para nuestras vidas. Si tuvimos dificultad en captar lo que es un espíritu, entender lo que es infinito resultará también complejo. Infinito significa no finito, y además de ser un término filosófico, es un término matemático. Esta ciencia postula, por ejemplo, que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito, o también que si dividimos cualquier cantidad entre cero, el resultado es infinito. Pero estamos hablando en estos casos de un infinito relativo, es decir, infinito solo en un aspecto, el numérico. Pero cuando decimos que Dios es infinito, lo afirmamos absolutamente, es decir, que en Dios no hay límites en ningún aspecto. Él tiene todas las perfecciones en grado sumo e ilimitado. Por ser Dios infinito en toda perfección, todo lo bueno, verdadero, deseable o valioso de la tierra es un reflejo, una chispita podríamos decir, de esa misma cualidad según existe inconmensurablemente en Dios. La belleza de una rosa, por ejemplo, es un reflejo minúsculo de la belleza sin límites de Dios, como el fugaz rayo de la luna es un reflejo pálido de la cegadora luz solar. El candor de un niño o las inteligencias de los científicos son chispas de su bondad y sabiduría. Ahora bien,
Esas perfecciones, ya que son infinitas, no son como partes de Dios. Las perfecciones de Dios son de la misma sustancia de Dios. Si quisiéramos expresarnos con rigor total, no diríamos Dios es bueno, sino Dios es la bondad. Dios, hablando con exactitud, no es sabio, es la sabiduría. Posee las perfecciones en toda su plenitud, identificadas con su ser. Bueno, pues seguramente después de escuchar todo esto quedarán algunas dudas aún sobre quién es Dios, qué es Dios. Pero hoy aprendimos que Dios es esencia, Dios es el que es, esencia pura. Hoy aprendimos que Dios es espíritu y absolutamente puro, espíritu puro, y que Dios es absolutamente infinito. Primer punto, Dios es esencia. Cuando nosotros probablemente nos pregunte nuestro amigo, oye, ¿quién eres? Pues a lo mejor yo le diré, pues yo soy Rodrigo, no sé, me gusta jugar videojuegos, me gusta leer libros de religión, jugar con mis amigos, pero ¿de ahí en más te podrás calificar completamente como eres perfectamente? Pues no. A lo mejor en ese momento yo ya dejé de ser la persona que era en ese momento. Yo ya soy otra persona habiendo transcurrido un segundo. Sin embargo, Dios es y no dejará de ser jamás. Siempre será Dios y será infinitamente. Entonces, esa es la grandeza que tiene Dios, que es y jamás deja de ser. Sin embargo, nosotros solamente podemos ser por medio de Dios. Ya vimos que Dios habita en infinidad en todo lugar y que por medio de Dios es que nosotros somos. Nosotros no podemos ser si no es por Dios. Porque por medio de Dios es que nosotros podemos ser buenos, por medio de nosotros es que podemos ser misericordiosos, por medio de Dios es que nosotros podemos ser alegres y todas las virtudes buenas porque provienen de Dios. Esa es la grandeza de Dios siendo espíritu, que no tiene la limitante de lo material, abarca todo. Nosotros no podemos traspasar la pared porque somos algo material. Él puede abarcar todo lugar porque es un espíritu. Por eso mismo puede estar dentro de nosotros. Dios, como dice al final, no es la naturaleza, sin embargo, es una obra de Dios y Dios habita en toda la naturaleza y en todo lugar, habita en nosotros, pero Dios en sí es un espíritu absolutamente puro. Ahora que sabemos que también Dios es infinito, pues podrás llegar con tu amigo y apantallarlo cuando te diga, no, pues es que Dios es bueno. Le dirás, no, es que es la bondad. Dios es infinito y por eso no tiene limitantes, que son cosas de las que podemos hablar un poquito aquí, que vienen. Dios no es limitado por el tiempo. Muchas veces seguramente se habrán preguntado o nos han preguntado, oye, ¿y realmente nosotros somos libres? Y dicen, pues sí, no, pero ¿por qué? Entonces te empiezan a decir, bueno, pues es que dicen que Dios ya conoce todo, así que realmente no tenemos libre albedrío. Bueno, pues sí, somos completamente libres. Tenemos la libertad nosotros de mover, hacer lo que nosotros queramos. Ahorita le podemos decir a mi papá, sabes que te quiero, te amo, a mi mamá también. Y no tenemos ninguna limitante porque Dios nos ha dado esa libertad absoluta. ¿Por qué Dios ya sabe lo que va a pasar? Porque es perfecto. Dios no está condicionado por el tiempo porque es un espíritu. De manera que Dios ya sabe perfectamente porque nosotros nos conoce perfectamente. Su infinidad en su sabiduría permite que sepa exactamente lo que nosotros vamos a hacer en cada instante del tiempo. Él nos conoce mejor que nosotros. Él sabe en la perfección cómo somos cada uno de nosotros, quiénes somos y lo que vamos a hacer. Entonces siéntete libre. Ya sabes que Dios también es la libertad. Seguramente nos han hablado varias veces en el catecismo que la libertad se consigue por medio de Dios. Pues bueno, ya vimos que sí. Dios nos hace libres. Por medio de todo lo que hemos visto anteriormente, entonces nos podremos dar cuenta de que no debemos de sentirnos solos, que de verdad Dios está presente dentro de nosotros y en todo lo que nos rodea. Dios está presente en absolutamente toda la infinidad. Y siendo un Dios infinitamente bueno, siendo la bondad, pues sintámonos seguros de que si bien no somos dueños del mundo, somos hijos del dueño, de que somos infinitamente amados por Dios
por un Dios que es la infinita bondad. Pues bueno, esto es todo. En los próximos capítulos seguiremos viendo un poco más de las características acerca de Dios. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete, no porque a mí me importen eso, sino porque mientras más likes y más suscripciones y más se comparta este video, a más gente podrá ayudarle este video. Yo lo hago para poder apoyar a las demás personas. Esperemos que este video le pueda llegar a muchísimas más personas y que puedan conocer a Dios. Hay mucha gente que desea conocer a Dios en estos días, pero no encuentra el cómo, y si esta puede ser una llave, una herramienta para poder acercar a ellos a Dios, pues no hay que dejar pasar esta oportunidad. Si Dios nos está permitiendo ver esto, ¿por qué no ayudar a las demás personas? Porque seguramente todos conoceremos en nuestro alrededor gente que necesita el amor de Dios. Hasta luego, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, eso es todo.